Buenas tardes ¿cómo a todos y a todas. Buenas tardes, compañeros. Hola, compañeros. Bienvenida, Delphi, nuevamente. Bueno, muchas gracias. Buenas tardes. Vamos a dar inicio a un nuevo programa de No Siempre Fue Así. Un programa que está creado para mostrar, podríamos decir, aquel quiebre, ¿no?, entre el pasado y el presente, de las realidades que han sucedido y cómo hemos ido ganando derechos, hemos ido adquiriendo derechos conquistados a través de grandes batallas y grandes luchas que se han dado a lo largo del tiempo, ¿no? Entre esos derechos, entre esas batallas ganadas, entre todo eso que fuimos adquiriendo en el país, nos parece oportuno tocar hoy también el tema de lo que fue la educación, ¿no? La educación gratuita, la educación que ha sido un tema de debate. Y actualmente. Que si bien todavía no tiene una resolución, que podríamos decir que está como planchado el tema, ¿no? En realidad, la justicia ya dejó firme que se tienen que restablecer, o sea, determinadas cuestiones a nivel educativo, pero el gobierno nacional hace oídos sordos y no implementa lo que tiene que implementar para que no haya ningún inconveniente a nivel universitario. Ajá, así es. Bueno, podemos... Antes que comience Charles, era bueno que pasemos las redes sociales. Y antes de pasar las redes sociales, me parece, ¿no?, que si bien ya algunas personas nos conocen, nos tenemos que volver a presentar, Claro, ¿no? Nuevamente, bueno, Delfina Ramallo, compañera militante peronista. Juan Pablo Narváez y bueno... Carlos Jiménez, todos me dicen Charlie, también Charlie. Claramente militante peronista de esta hermosa casa. Bien, pasamos las redes del stream. En Instagram, PJ Streaming OK. En Facebook, PJ Streaming Catamarca. Y el número de WhatsApp para que puedan mandar un mensajito, se puedan comunicar y ahí canalizar alguna inquietud. 3834 40 99 91. Muchas gracias. Bueno, como había dado la introducción de Delphi, hoy queríamos traer al programa un poquito del derecho a la educación y a las universidades públicas. Cuando pienso en estas cosas, ¿no?, el derecho a la educación, a la universidad pública, se me viene a la cabeza cuando cada uno de nosotros, cada uno de ustedes lee un libro, entra a un aula, o por ahí todos los días cuando vemos a nuestros niños, a nuestras niñas, con sus guardapolvos, ir contentos a la escuela, estamos viendo algo mucho más grande que una escena cotidiana. Estamos viendo lo que es un derecho. Pero no siempre fue así. Durante muchos siglos la educación era un privilegio para unos pocos. Aprender a leer, aprender a escribir, acceder a una escuela, llegar a una universidad, estaba completamente reservado para quienes tenían la posibilidad económica, ¿no?, o quienes pertenecían a determinados grupos sociales. Si bien, como siempre decimos acá, todo derecho conquistado es producto de una lucha, también es el producto de gobiernos que escuchan y levantan las banderas de esas luchas, ¿no? La sociedad empezó a darse cuenta de la injusticia que generaba que la educación sea un privilegio y que debía consagrarse como lo que realmente es, que es un derecho humano fundamental, ¿no? Porque no solamente es educarnos nos permite comprender mejor la realidad, generar espíritu crítico, también nos permite acceder a mejores trabajos. Claro, formarnos, ¿no? Exactamente, formarnos. Llegar a un mejor ejercicio en plenitud de la democracia, ¿no? Totalmente. También sí me gustaría decir que si bien la reforma universitaria de 1918 democratizó aspectos fundamentales de la universidad pública, faltaba algo todavía después de eso. Había una barrera muy grande y que eran los aranceles que se tenían que pagar para poder acceder a la universidad. Y esta situación cambió por completo durante el gobierno de Juan Domingo Perón. Y otra vez, sí, otro gobierno peronista que amplió derechos. Y no lo decimos nosotros, lo dice nuestra historia. 1949 creo que fue. Exactamente, compañera. Sí. Noviembre de 1949, un decreto del presidente Perón elimina los aranceles. Sí. Genera lo que fue una verdadera revolución social y las universidades públicas abrieron sus puertas para
llenarse de los hijos y de las hijas de los trabajadores, ¿no? A partir de ese momento... De los trabajadores de todas clases, ¿no? También. Exactamente. Esos sueños que solamente eran eso, pudieron convertirse en realidad a partir de este decreto de Perón. Es muy importante tener en cuenta que gobernar también es crear oportunidades, permitir que todos tengan los mismos derechos y que todos puedan acceder a la educación y a tantos otros derechos, ¿no? Acá cortar un poquito a ver qué tienen para decir mis compañeros. Pero en contraposición está bueno lo que estás diciendo vos, y yo quería hacer como un paralelismo o como un antagonismo, si se quiere, o antagonismo, todo lo que estamos viviendo a nivel nacional. Vos hablás de brindar derechos a los hijos de los trabajadores, y tenemos hoy por hoy un gobierno nacional que ha desfinanciado a las universidades públicas, sin ir más lejos. Estuvieron de paro durante varias semanas. La CONADO Histórica llamó a un paro nacional, y a los que todos fueron adhiriendo, porque están todas las universidades desfinanciadas y están con un presupuesto totalmente antiguo y obsoleto, y sus salarios están totalmente diezmados en relación a la inflación que estamos viviendo. Entonces eso es en contraposición. Ya hay un fallo de la Corte, que hay un recurso en donde instaron a que se vuelvan a restablecer como esos recursos, pero el gobierno nacional de eso hace oídos sordos, y entonces no le da importancia y siguen así como si nada. Entonces vos ves ese antagonismo de un gobierno que brinda derecho a otros que niega, y ves que hay como un cierto ensañamiento en cuanto a la educación pública. Sí, fíjense ustedes, ¿no? Que este tema que nos está contando Juanpi viene de larga data, ¿no? O sea, básicamente desde que asumió el gobierno el presidente Milei. Desde ese momento es que empezaron a desfinanciarse las universidades públicas y empezó el plan de lucha, ese plan de lucha que llevó a nuestros representantes en el Honorable Congreso de la Nación a sancionar una ley de financiamiento de las universidades públicas, la cual fue aprobada por amplia mayoría, fue vetada por el presidente y fue insistida por el Congreso Nacional, y aún así hasta el día de hoy siguen teniendo complicaciones, porque este gobierno, así como tantas otras cosas, ve a la educación como un gasto, lo ve desde un punto de vista económico. Claramente algo que no tiene nada que ver con lo que es la educación. La educación es una herramienta de movilidad social, ¿no? Para la construcción de una nación mucho más justa. La educación es un derecho que tiene que estar al alcance de toda la persona que quiera. Básicamente, ¿no? El gobierno nacional lo que pretende es volver para atrás, ¿no? O sea, que se puedan educar quienes puedan pagar, sería. Cuanto más brutos, también es cierto, cuanto más bruto y más ignorantes, son mucho más manipulables, ¿no? Así que también eso también no es nada casual. Cuando vos tenés más herramientas educativas y podés acceder a ciertos niveles educativos, pues abrís la cabeza, abrís la mente, tenés como una opinión crítica. No es que, porque la mayoría de por hoy los jóvenes se guían y están informados y escuchan y te transmiten todo lo que ven en redes sociales. Ellos, su medio de información principal es el TikTok. Entonces desconocen como esa realidad. Entonces cuando vos tenés la posibilidad de acceder a una educación superior, en donde tenés otras herramientas o otras visiones también de lo que te dicen, entonces desarrollás como ese espíritu crítico que es fundamental hoy por hoy para distinguir si este gobierno está haciendo bien o mal las cosas. Sí, y nuevamente tengo que volver a lo que es el ámbito de nuestra provincia, de nuestra querida Catamarca, y nuevamente referirme a quien es nuestra conductora política, que cuando fue gobernadora, la doctora Lucía Corpazzi, también amplió derechos en este sentido, ¿no? Hay situaciones que yo nunca voy a olvidar. Nunca voy a olvidar la asamblea legislativa del año 2015, en donde nuestra gobernadora anunciaba el boleto estudiantil gratuito, ¿no? Una herramienta que le permite a muchos jóvenes acceder a la educación. Todavía no tenían otro medio de transporte por una situación económica. Y también algo fundamental que se generó en el mismo año fue la Asamblea Legislativa de 2015, el anuncio del boleto estudiantil gratuito. Y en julio de 2015,
Lucía inaugura la residencia universitaria Madre de Plaza de Mayo. Sí. Una enorme oportunidad para nuestros jóvenes del interior que no tenían otro lugar en donde quedarse si Lucía no creaba este espacio de contención que permitió que muchos jóvenes accedan a la universidad y que muchos de ellos ya son profesionales, ¿no? Claramente ahí vemos la movilidad social nuevamente acá en nuestra provincia y con el gobierno de Lucía. Tal cual. Y en muchos casos de esos jóvenes que fueron egresando son la primera camada de hijos universitarios dentro del grupo familiar, que eso es importantísimo. Por ahí algunos no entendían qué era lo que quería Milei con esto, ¿no? ¿Cuáles eran los ejes que tocaban, ¿no? Esto como los vouchers, la educación en casa. Yo creo que lo que busca es destruir al Estado, o sea, desmantelar el Estado. No es casual, y no solo con el tema a nivel educativo. Hace poquito tiempo salieron en los diferentes medios provinciales y nacionales la cantidad de despidos que hubo dentro de la Administración Pública Nacional. Días, ¿no? 71.800 personas, empleados públicos nacionales, perdieron su fuente de trabajo desde diciembre de 2023. Vos multiplica eso por la cantidad de una familia, ¿cuánto es el grupo familiar? 4 o 5 personas. Multiplica Pero la estamos cantidad viendo todos los días las sí. noticias, el cierre de fábrica, el cierre de esto. Pero estos son organismos nacionales, No, sí, por pero ejemplo, sin ir hablando- más lejos, acá en Catamarca tenemos diferentes organismos que son nacionales, que tienen sede acá en Catamarca. Por ejemplo, tenemos INTA, tenemos El PAMI. tenemos ANSES, Sí. tenemos Agricultura Familiar. Todos fueron desmantelados y sus empleados o fueron obligados a cesantearse o fueron despedidos. Sin indemnización, por supuesto, ¿no? Yo tengo el caso, por ejemplo, en ANSES, de varios compañeros que han sido militantes, que han sido funcionarios, que ocuparon rangos altísimos dentro de la administración pública o dentro del Poder Ejecutivo, que fueron obligados a aceptar el ser cesanteados. No hay compañeros hoy por hoy que no piensen diferente, que tengan una opinión distinta a la del gobierno nacional, que esté prestando funciones y hoy en día en ANSES. Pasa que yo también creo, ¿no?, que este gobierno lo que hace son dos cosas. Primero, que no ve a personas, ve números, ve un Excel y no ve que detrás de cada persona hay una familia. Como también tiene que ver, y lo quiero decir, que detrás de ese cartoncito que me gusta decirle a mí que entregan cuando nos graduamos, hay muchas historias. La historia de una mamá que hizo mucho esfuerzo, El esfuerzo, de sí. un papá que hizo horas extras, como decía Juanpi recién, el hecho de que hay familias que por primera vez accedieron a la universidad. Entonces, la historia de un abuelito que no pudo, pero sí soñaba con que su nieto sí lo pueda hacer, ¿no? Bueno, en el sentido de los despidos de los trabajadores y de las trabajadoras es lo mismo. No ven lo que hay atrás. Solamente ven números y solamente ven cómo beneficiar, lamentablemente, a los sectores que más tienen. Como ya dijimos en otros programas, a los grupos económicos. Acá no importa la clase trabajadora. Todo lo contrario, ¿no?, que vinieron a hacer en teoría en esa campaña con la motosierra y a romper con la casta en teoría, terminaron siendo más casta que cualquier casta, ¿no? Bueno, pero ahí está el doble discurso también, ¿no? Porque ellos vienen con la motosierra, con que lo ven como al empleado público como una mala palabra, que hay que diezmar, si quiere, al Estado de empleados públicos, pero cuando ellos tuvieron la oportunidad de estar en algún cargo, se encargaron de acomodar a todo el grupo familiar y, por ejemplo, Adorni, cuando estuvo prestando funciones, aumentó casi un 80%, 90% el plantel de la planta, si se quiere, política. Entonces, cuando él renunció, ya todos sabemos en qué circunstancias. Entonces, pedían que también se vayan eran casi 1.200, 1.300 personas que habían ingresado con él. Entonces, por un lado, aplican la motosierra y se enseñan con aquellos trabajadores que tienen cierta ideología para poder contener y porque también ellos tienen que hacer política. Entonces, lo buscan al Estado para poder financiar las campañas, para tener gente, toda la gente que le hace redes sociales, stream, todo eso que vos ves en redes sociales que hablan bien del gobierno nacional, que son influencers, streamers, están todos contenidos y tienen cargos en el Ejecutivo Nacional. Sí, y a mí también me gustaría decir, como para cerrar un poquito el tema del derecho a la educación y que podamos seguir conversando de las cosas que hemos acordado conversar en el programa de hoy,
es de que cuando un aula se abre para alguien, la sociedad argentina, la nación argentina, sin lugar a dudas, crece. Y jamás podemos permitir que la educación en nuestro país se vuelva a convertir en un privilegio. Este derecho lo tenemos que defender, y lo tenemos que defender en las calles, en las universidades y a través de la militancia, como ya venimos conversando también en el programa anterior. Como se lo ha hecho, ¿no? A lo largo y ancho del país, aquellas ideas que segregan, oprimen, rechazan, quitan derechos, hay que combatirlas, ¿no? Como se han manifestado por la universidad pública, ¿no? Recuerdo una de las marchas allá en Buenos Aires, fuimos con la jefa, unos carteles que decía: si la educación es cara, probado con la ignorancia, ¿no? Pienso que ellos por ahí siempre prefieren la ignorancia para que no podamos elegir bien a quienes nos representan. Pero bueno, es algo que tenemos que luchar entre todos y todas para mantener firme este derecho que hemos conquistado. Así es, compañero. Hablando de derechos y de que justamente para seguir con esta charla, hablando de defender nuestros derechos, es muy importante invitar a todos los compañeros y a todos aquellos que quieran formar parte mañana en la marcha que va a haber en contra de la ley de inviolabilidad de la propiedad privada, mañana en diferentes puntos del país, y también acá en nuestra provincia creo que hay 2 puntos donde se van a creo que uno es el que lo chequeé, producción en 17 la horas, Alameda, creo que en la Alameda 17 horas. Y en la Plaza 25, ahí se van a reunir todos y queremos dar... Vamos a reunir todos. Sí, todos, por supuesto. Y quiero dar una noticia muy importante. Lo importante es acompañar, como siempre. Y la noticia muy importante, que eso surgió hace poquitas horas, el gobierno eliminó el capítulo de venta de tierras del proyecto de inviolabilidad, que es un eje fundamental, pero yo creo que esto fue gracias a la presión social y también a la presión de los gobernadores, inclusive aquellos gobiernos dialoguistas como el nuestro, que dejaron de lado y entonces y pusieron presión. Entonces ese capítulo quedó de lado, pero quedan capítulos muy importantes como es la reforma de la ley del manejo de fuego. Porque y esto es nuevo, ¿no? Lo que acaba de decir el capítulo. Es nuevito, eso salió hace una horita. Lo estás dando como primicia. Sí. Podrían poner una musiquita como de primicia. Primicia, claro. No, pero quedan 2 capítulos importantes que tienen que ver con el desalojo express y también la reforma de la ley del manejo del fuego. Ya todos sabemos que atrás de la ley del manejo del fuego lo que se esconde es que quieren comercializar con aquellas tierras que fueron arrasadas por el fuego. No es casual. La ley vigente lo que dice que aquellas tierras que fueron incendiadas tienen un plazo de 30 años para que vos puedas poder comercializarla, venderla, comprarla. Bueno, quieren dejar eso de lado, entonces quedan esos 2 capítulos. Por eso es fundamental que mañana salgamos todos a la calle a defender, porque está visto que la presión social funciona para que esta ley quede sin efecto, porque la verdad que está en juego nuestra soberanía, nuestros recursos naturales. Tenemos la obligación como argentinos de salir a defender nuestra soberanía. Recordemos que hay una ley, ¿no? Hay una ley vigente. Lo que buscan 2011, es... ¿no? hay una ley... la ley 26.737, que es la ley de tierras rurales. Y había un tope, por ejemplo. En esa tierra vos tenías para vender a los extranjeros únicamente el 15%. Con las modificaciones que hubo... Claro, de ese 15, tengo entendido que no puede superar el 3. No se puede superar el 30% de ese 15%. Claro, a extranjeros. El tope eran 1.000 hectáreas. Sí, hasta 1.000 hectáreas. Y ahora con las últimas modificaciones que hicieron, y acá el que sale perdiendo es el ministro Sturzenegger, que es el que llevó adelante esta ley. Ya con esto yo creo que es... Y la ministra y la senadora Bullrich, bueno, charlando con los diferentes bloques, viendo que no llegaron los votos, porque no cuentan con los votos necesarios para poder aprobar la ley, no tuvieron otra que modificarla e inclusive eliminar esta ley, que era la parte más importante de esta ley. Quedan algunas cuestiones. Sí, creo que el presidente Milei estaba haciendo todas las suyas como para que esto lo quisieron la hacer. Vicepresidenta no pueda olvidemos, dirigir la sesión también. De hecho lo hizo, ¿no? Porque Lo hizo, se va de viaje y claro. Victoria Villarroel queda a cargo del Poder Ejecutivo Nacional. No nos olvidemos que esta ley se quiso aprobar cuando estábamos en las instancias decisivas del Mundial. Quisieron aprovechar la alegría de la gente para, entre gallos y medianoche, aprobar esta ley. No consiguieron los números y la pasaron para mañana.
Pero esta ley... Sí, hay de sí. todo. Como también la estaban Sí. juzgando a Villarroel por Y la están- permitirle el voto. A Fernández Sagasti, Sí. a la senadora que está cursando un embarazo y entonces como no tiene recomendado poder viajar en avión, entonces le va a dar la posibilidad, pero tiene que aprobarlo el cuerpo en el día de mañana. Pero ¿Cómo qué se llama qué eso? Al referéndum. Claro. Pero qué distintos somos, ¿no? Porque allá en la Cristina Kirchner como vicepresidenta que le permitió al senador Bullrich en ese momento, ¿no? Que Sí. atravesaba un tema de salud. Sí, Ella le permitió que lamentablemente podía, no se cura y hasta el día claro, de hoy sigue así. que podía sesionar desde su casa o votar desde su casa, ¿no? De manera online, por decirlo así. Qué Sí, distintos eso somos, fue ¿no? no hace mucho tiempo, precisamente en esta situación que estamos viviendo. Primero que nada, decir que lo que yo siento con esta ley es, salvando las diferencias, por supuesto, un nuevo Malvinas, porque estoy sintiendo que quieren entregar nuestro territorio a otras naciones y parte de la soberanía de un país tiene que ver con el territorio. Y tener que aguantar escuchar a la senadora Bullrich decir ante entrevistas a los diferentes medios que porque un extranjero compra una fábrica o 2 departamentos no vamos a perder soberanías como argentinos. Yo creo que estamos hablando de nuestros recursos naturales. Ujú. No nos olvidemos de nuestras reservas de agua dulce, del litio, de los hidrocarburos. Que son nuestros recursos y son nuestra riqueza y tenemos la obligación Muchos de ellos no renovables, ¿no? Por supuesto. Por no decir la mayoría. Sí, 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 Y sí. también, a ver, ayer pasó esto de el video que expone Anabel Fernández Sagasti, en donde cuenta su situación actual por la cual no podía viajar a Buenos Aires y que había presentado la nota ante la presidenta del Senado para que la habilite a sesionar de manera virtual. Una medida que ya funcionó y funcionó muy bien en el Senado de la Nación durante la pandemia. Durante la pandemia, sí. Hubo muchísimas sesiones virtuales, pero más allá de eso, porque en definitiva cuenta terminó tomando Villarroel la misma definición que en su momento tomó Cristina, que fue habilitar el tratamiento, las sesiones virtuales a referéndum de la Cámara, de la votación de la Cámara. Más allá de esto, sí, lamento y profundamente cómo la han atacado a la compañera Anabel Fernández Sagasti por esta situación. Y lamento aún más que sean las mujeres. Y lamento aún más que sean mujeres y que sean compañeras. Aclaremos que ella no puede estar presente porque está cursando la semana 32 de embarazo y por recomendación médica le dijeron que no puede viajar en avión, no puede trasladarse. Entonces es algo excepcional, no es que ella está en su casa. Claro. Entonces es algo complicado donde puede poner en riesgo su embarazo. Entonces vemos la falta de sororidad de muchas empatía, compañeras de ellas, Y no solamente eso, ¿no? A mí, les juro, yo ayer me indignaba de que la semana pasada, Juanpi, hablamos de que nosotros ahora como que nos mordemos la boca para no contestar en las redes, que preferimos hacerlo cara a cara y bueno, por ahí ahora en este programa. No creo que no Son quiera. argumentos totalmente falaces, incorrectos y que hablan de la ignorancia de quienes estaban criticando a la senadora, ¿no? Porque ahí decían que Anabel había entrado al Senado por Alberto y por Massa. Primero que nada, señores, señoras, Alberto y Massa son peronistas, son compañeros, y si Alberto llegó a la presidencia y si Massa llegó a lo que llegó fue también a través de nuestra militancia, y no está bueno marcar con el dedo más allá de que coincidamos o no con determinadas políticas que ambos llevaron a cabo. Segundo, decían, ¿por qué no pide licencia para que asuma el suplente? No es así. No. Si la senadora pedía licencia, no asume su suplente. Para que asuma un suplente, la senadora tiene que renunciar, se tiene que morir, o la tienen que destituir. Y a ver, ¿qué por ser mujer, estar embarazada, tiene que renunciar a la banca con que le ha ahorrado el pueblo de Mendoza? Y la igualdad de oportunidades, o sea, la igualdad entre el hombre y la mujer, si la senadora fuera un varón no estaría pasando por esta situación. Me parece horrible y me parece que quienes han atacado ayer a la senadora la tienen a la igualdad solamente de la boca para afuera, porque esos argumentos que establecieron, de la forma que lo hicieron, la verdad que dejan mucho que desear y espero que
que se llamen a la reflexión y que antes de criticar a un compañero o una compañera, por lo menos se informen y hagan las cosas. Lean. Porque muchas veces, ante la falta de argumentos y ante la falta de herramientas discursivas para poder defender algo que vos querés hacerlo, entonces apelan a la agresión, la descalificación personal. Pero es que eso es lo que están haciendo, ¿no? Porque a la reforma para esta ley, yo veo que no la están defendiendo. Le meten presión, la quieren meter, pero no la defienden, no la explican, no la... Es que no les conviene explicarla, porque si le explican como con lujo de detalle cómo es la ley, yo creo que nadie con su sano juicio apoyaría o hablaría esta ley. Ayer veía qué papel toma el radicalismo, ¿no? La UCR, que había sacado... Perdón por la chicana. que habían hecho un comunicado en contra de la reforma de esta ley, pero ya tenemos... Ayer, primicia, ya teníamos 6 senadores de la UCR que iban a votar a favor de esta reforma. Sí. ¿A dónde queda? Bueno, y puede esperar también. Y por eso mismo eliminaron esta parte de la ley de la extranjerización de la tierra en cuanto a la venta de la tierra, la eliminaron para poder tener consenso y poder llegar a los votos, porque sinceramente no tienen los votos. Ya les pasó durante el Mundial que no reunieron los votos necesarios para poder aprobar la ley, y ahora menos que menos porque la gente ya no está distraída con el Mundial, focalizada y puesta la cabeza en eso. La gente está mucho más despierta, entonces está mucho más y está constantemente informándose por los diferentes medios informativos para poder estar al tanto. Porque yo creo que acá lo que está en juego, más allá de nuestros recursos naturales, de nuestras tierras rurales, como uno puede explotarla, está en juego nuestra soberanía. Por eso no es casual lo que decía Charlie anteriormente, que lo vas a recordar a él al tema de Malvinas, porque está en juego nuestra soberanía. Y ver a muchos compatriotas, más allá de una cuestión ideológica, que quieran entregar nuestros recursos a extranjeros, a mí me parece gravísimo. La verdad que por eso también tenemos que tener fe, ¿no? De que tengamos un buen resultado en la sesión de mañana. Sabemos que es difícil, que está voto a voto, pero bueno, y acompañar de donde nos toque también. Exacto. ¿No? Pero bueno, está comprobado. Exigir a nuestros representantes exigirle que defiendan nuestro territorio. Si bien, como siempre, nuestra senadora nacional, conductora de este partido, ya se ha manifestado en contra de esta iniciativa. En eso estamos tranquilos de que ella va a estar defendiéndonos. Pero bueno, seguir instando al resto de los senadores y la senadora. Y en teoría sí, Convicción Federal, donde forma parte el senador Andrada, también habían comentado, habían dicho que ellos también van a votar en contra de este proyecto de ley, pero bueno, todos sabemos las negociaciones que hay hasta que no sea el mismo día, porque mucha gente dice, bueno, voy a votar tal cosa, y llega el momento de apretar y bueno, ¿qué pasó? Y bueno, porque hay mucha negociación, hay muchos intereses. Y por ahí la gente también se pregunta, ¿no, Charlie, que vos trabajaste en el Congreso? Sería importante que nos expliques o que le expliques a la gente qué pasa si se rechaza o qué pasa si se aprueba, ¿no? Va a diputados, vuelve, ¿cómo quedaría? Sí, primero que nada coincido con lo que decía Juanpi, hasta el último momento no se va a saber qué va a pasar. Dependiendo, como bien de dijiste, Delphi, tuve el honor de trabajar en el Honorable Senado de la Nación junto a la doctora Lucía, y he visto sesiones de esas que terminan súper tarde, a las 3 de la mañana, y que se esperaba un resultado y a último momento cambió por completo. Tal cual. Una en particular, que no voy a decir qué senador y qué senadora, pero que a último momento se levantaron y se fueron. Bueno, cosas así. En el caso, toquemos madera, de que mañana esto se aprobara, sí tiene que pasar a la Cámara de Diputados. Tiene que ir primero al debate en comisiones de la Cámara de Diputados, y esas comisiones tienen que emitir un dictamen. Claro. Hay una diferencia, esto es muy técnico, pero bueno, hay una diferencia entre la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores. La Cámara de Senadores prevé el reglamento que el tiempo entre que se emite un dictamen y entre que puede ir al recinto es de 7 días, una semana, ¿sí? La comisión emite el dictamen, 7 días después recién puede ir al recinto. En la Cámara de Diputados no pasa esto. No pasa. En la Cámara de Diputados la comisión puede emitir dictamen o despacho, como se le dice comúnmente, y si quieren, al otro día lo pueden llevar al recinto. Como todo parlamentario.
¿Ah? Para que tome estado parlamentario. No. Cuando el estado parlamentario es cuando ingresa a cualquiera de ambas cámaras y tiene el giro a las comisiones de tratamiento. Luego se hace el debate en comisión y luego pasa al recinto. Y pueden hacer algunas modificaciones. Exactamente, está bien, está bueno aclarar. Sí, la Cámara de Diputados podría modificar el texto enviado por el Senado, la media sanción enviada por el Senado, y en el caso de que lo hiciere, tendría que volver al Honorable Senado de la Nación y el Senado decidir si acepta las modificaciones introducidas por la Cámara de Diputados o si se mantiene en el texto original sancionado por ellos, ¿no? En el caso de que, otra de las preguntas que me había hecho Delphi, de que mañana no se apruebe, y ojalá así sea, no puede ser tratado el proyecto hasta las sesiones del próximo año. Claro. ¿Sí? Así que sería lo mejor. Lo mejor. Que nos puede pasar. Sí, la verdad que sí. Ojalá. Instamos a nuestros senadores que defendamos nuestra soberanía y defendamos a Argentina y a nuestras tierras y a nuestros recursos naturales. Por eso convocamos nuevamente mañana. Mañana, sí, 17 horas. Mañana estamos todos presentes en la Alameda y en la Plaza 25. Ahí nos reunimos todos para marchar nuevamente. Porque está visto y comprobado que la presión social ejerce mucho peso para que se pueda revertir una parte importante de la ley, que era la venta de tierras de extranjeros. Quedó eliminado, así que bueno, está visto que presionando de a poquito nos podemos hacer escuchar. Muy bien. Bueno, tenemos invitaciones, ¿no? Sí, tenemos invitaciones para el sábado. Pero quería hacer referencia antes de esto. Estos días anteriores vi que que el señor presidente hizo un DNU. Y me pareció raro, y lo quise traer como para charlarlo, hablarlo, porque me pareció como raro. Sacó un DNU, que es un decreto de necesidad de urgencia, que es el 681 del 2026, que es la modificación de la ley de migraciones, en donde hace referencia, en donde a todas aquellas personas que opinen en contra de la Argentina, ya sea hacia una persona o hacia el gobierno o algo, iban a ser sancionados y podían ser deportados del país. Fíjense, ¿no? Había que deportarlo a él. Exactamente, la doble vara, porque días antes que él saque este DNU estuvo en Brasil acompañando al hijo de Bolsonaro, hablando pestes y barbaridades y con un nivel de odio hacia el presidente, tratándolo de ladrón, tratándolo de presidiario. Entonces él si ese mismo DNU hubiese estado vigente en Brasil, él hubiese sido deportado automáticamente de ese país. Entonces, como esa doble vara, él quiere exigir acá lo que él hace en otros países. Y está yendo a colación el tema de Brasil. El presidente de Brasil no le permitió al embajador de Brasil en Buenos Aires que continúe, que vuelva. No, es que sigue acá, que vuelva al país. Y redujeron al mínimo las relaciones bilaterales y quedó únicamente para cuestiones comerciales. No nos olvidemos que Brasil es nuestro principal socio comercial en el Mercosur y es fundamental para que podamos seguir creciendo como país. Totalmente. Estamos mal con todos nuestros vecinos, con nuestros socios principales del Mercosur, pero estamos bien con Estados Unidos, con Israel, y bueno, hay que ver qué beneficio nos da a nosotros, pero bueno, eso quiere traer. Es tristísimo, la verdad, porque es la primera vez en la historia que sucede una cosa de esta manera con el hermano país de Brasil. Nunca había ocurrido que se retiren los embajadores. Es la primera vez en 2 o 3 décadas, me dijeron, que las relaciones bilaterales están pésimas, productos... No, pero el retiro de embajadores nunca había ocurrido. No le permito más que... allá de los conflictos que hemos tenido en su momento con Brasil, las relaciones diplomáticas nunca llegaron a este punto. Y quedaron en el nivel más bajo, que es únicamente como intermediarios comerciales, pero algo mínimo, ínfimo. Sí. Entonces es gravísimo, pero bueno. Yo lo escuchaba el otro día, ¿no? En una entrevista que dio al presidente que tenemos, de que decía que él había respondido a las agresiones de Lula, que estaba bien que Lula lo agreda, pero que si él contestaba estaba mal. Me gustaría saber cuáles son las agresiones que el presidente de Brasil le hizo. Lo ninguneó. ¿No? Lula, cuando le preguntaron, lo ninguneó. Es como que no puedo perder el tiempo en... Sí, pero eso surgió a partir de las agresiones que Milei le hizo. O sea, dijo quién es ese tipo. Y, es gravísimo. No se puso a insultarlo de la manera que
¿cómo vamos a ir a la casa de nuestro amigo? Nos vamos a poner a insultarlo a nuestro amigo, ¿no? O sea, ni lógica hay. Una cuestión, hasta le diría, de respeto básico, que no tiene, evidentemente, nuestro Pero presidente. bueno, tenemos estos gobernantes que, bueno, no sí, queda otra han sido que- elegidos democráticamente. Así bueno. estamos, a seguir dando batallas desde donde nos toque, a Bueno, seguir luchándolas. antes que terminemos, queremos invitarlos a todos. Este fin de semana va a haber un homenaje a Octavio Gutiérrez, quien supo ser vicegobernador de nuestra provincia. Es el día sábado 8 de agosto a las 10 horas en el cementerio municipal de Aconquija y después a las 11 horas en la finca La Victoria. Están todos invitados. Es un encuentro de dirigentes de Andalgalá. Así que bueno, todos aquellos que quieran acompañar, quieran sumarse, Ahí serán estaremos. bienvenidos y ahí estaremos acompañando. Sí, agregar también una cosita. El querido compañero Octavio no solamente fue vicegobernador, fue intendente de Aconquija, fue secretario de la vivienda, fue quien construyó junto con Lucía esa hermosa residencia universitaria de la que hablábamos hace rato, y fue uno también de los grandes artífices junto a la jefa de lo que es el gran complejo habitacional Valle Chico, ¿no? Un enorme compañero que ha dejado un importante legado y quienes hemos tenido la oportunidad de compartir con él, de hacer alguna caminata con él, son cosas que las llevamos siempre y las recordamos con mucho cariño. Y está bueno recordar a compañeros que han dejado como Un legado, ¿no? un legado, han dejado una marca y bueno, no hay ningún compañero militante que desconozca la función y el trabajo incansable que ha realizado el compañero Octavio Gutiérrez. Así que bueno, estaremos todos ahí el día sábado acompañando y bueno, Y bueno, nuevamente, agradecer nuevamente. lo el de mañana no es acompañamiento. una invitación, no es una obligación. Una obligación. Es una Tenemos la estar ahí obligación presente. como argentinos de salir a defender a nuestra soberanía y a nuestras tierras. Así es. Bueno, Bueno, mañana a la plaza y bueno, nada, muchas gracias por Muchas acompañarnos. gracias por Un gusto, acompañarnos. charlas. Un Que gusto, estén muy Delphi. bien. hasta el próximo miércoles. Chao, chao. Gracias. Muchas gracias.